Bienvenidos al Lucky Pro Gol concurso 2265 que se jugará el viernes 24 de enero. Buena suerte para todos, comenzamos. En el partido número 1 tenemos el equipo de Chivas contra el equipo de Tigres en la jornada número 3 de la Liga MX. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 0 victorias de Chivas, 2 empate y 3 victorias de Tigres. En los últimos 5 partidos de Chivas tenemos un empate, 3 victorias y una derrota. En los últimos 5 partidos de Tigres tenemos una derrota, 2 empate y 2 victorias. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Chivas en el puesto 8 con 3 puntos y el equipo de Tigres en la posición número 1 con 6 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos creemos que el equipo de Tigres ganará, pero también aplicaré un doble a empate. Nos vamos con visitante y empate. En el partido número 2 tenemos el equipo de Monterrey contra el equipo de Pachuca en la jornada 3 de la Liga MX. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 4 victorias de Monterrey, 0 empates y una victoria de Pachuca. En los últimos 5 partidos de Monterrey tenemos una victoria, una derrota y 3 empates. En los últimos 5 partidos Pachuca tenemos 3 derrotas y 2 victorias. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Monterrey en la posición 10 con 2 puntos y el equipo de Pachuca en la posición 16 con 0 puntos, ya que no ha jugado por suspensión de partidos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos creemos que el equipo Monterrey ganará. Nos vamos con local. En el partido número 3 tenemos el equipo de Chivas femenil contra el equipo de Monterrey femenil en la jornada 5 de la Liga MX femenil. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 2 victorias de Chivas femenil, un empate y 2 victorias de Monterrey femenil. En los últimos 5 partidos de Chivas femenil tenemos 2 derrotas, 2 victorias y un empate. En los últimos 5 partidos de Monterrey femenil tenemos 2 derrotas y 3 victorias. En la tabla de posiciones tenemos el equipo Chivas femenil en la posición número 3 con 7 puntos y el equipo Monterrey femenil en la posición 6 con 6 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos creemos que el equipo de Chivas femenil ganará. Nos vamos con local. En el partido número 4 tenemos el equipo de Rayo Vallecano contra el equipo de Girona, con probabilidad de victoria más alta es de Girona con 37%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 0 victorias de Rayo Vallecano, 2 empate y 3 victorias de Girona. En los últimos 5 partidos de Rayo Vallecano tenemos 2 empates, 2 victorias y una derrota. En los últimos 5 partidos de Girona tenemos 3 derrotas y 2 victorias. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Rayo Vallecano en la posición 10 con 25 puntos y el equipo de Girona en la posición 8 con 28 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos creemos que el equipo de Girona ganará, pero también aplicaré un doble a empate. Nos vamos con visitante y empate. En el partido número 5 tenemos el equipo de Bournemouth contra el equipo de Nottingham en la máxima probabilidad de victoria es de Bournemouth con 47%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 2 victorias de Bournemouth, 3 empate. En los últimos 5 partidos de Bournemouth tenemos 2 empates y 3 victorias. En los últimos 5 partidos de Nottingham tenemos 4 victorias y un empate. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Bournemouth en la posición 6 con 37 puntos y el equipo de Nottingham en la posición 3 con 41 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos creemos que habrá un empate, pero también aplicaré un doble a Nottingham. Nos vamos con empate y visitante. En el partido número 6 tenemos el equipo de Fulham contra el equipo Manchester United en la máxima probabilidad de victoria es de Fulham con 39%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos una victoria de Fulham, 0 empates y 4 victorias de Manchester United. En los últimos 5 partidos de Fulham tenemos 2 empates, 2 victorias y una derrota. En los últimos 5 partidos de Manchester United tenemos 2 derrotas, 1 empate y 2 victorias. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Fulham en la posición 9 con 33 puntos y el equipo de Manchester United en la posición 13 con 26 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos creemos que el equipo de Manchester United ganará. Nos vamos con visitante.
En el partido número 7 tenemos el equipo de Udinese contra el equipo de Roma. En la máxima probabilidad de victoria es de Roma con 43%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos una victoria de Udinese, 0 empates y 4 victorias de Roma. En los últimos 5 partidos de Udinese tenemos una derrota, una victoria y 3 empate. En los últimos 5 partidos de Roma tenemos 3 victorias y 2 empates. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Udinese en la posición 10 con 26 puntos y el equipo de Roma en la posición 9 con 27 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Udinese ganará, pero también aplicaré un doble a Roma. Nos vamos con local y visitante. En el partido número 8 tenemos el equipo de Leipzig contra el equipo de Leverkusen. En la máxima probabilidad de victoria es de Leverkusen con 50%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 2 victorias de Leipzig y 3 victorias de Leverkusen. En los últimos 5 partidos de Leipzig tenemos 2 victorias, 2 derrotas y 1 empate. En los últimos 5 partidos de Leverkusen tenemos 5 victorias consecutivas. En la tabla de posiciones tenemos el equipo Leipzig en la posición número 5 con 31 puntos y el equipo de Leverkusen en la posición 2 con 41 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Leverkusen ganará. Nos vamos con visitante. En el partido número 9 tenemos el equipo de Mainz contra el equipo de Stuttgart. En la máxima probabilidad de victoria es de Stuttgart con 40%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 0 victorias de Mainz, 2 empate y 3 victorias de Stuttgart. En los últimos 5 partidos de Mainz tenemos 2 derrotas y 3 victorias. En los últimos 5 partidos de Stuttgart tenemos una derrota, un empate y 3 victorias. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Mainz en la posición 6 con 28 puntos y el equipo de Stuttgart en la posición 4 con 32 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Stuttgart ganará. Nos vamos con visitante. En el partido número 10 tenemos el equipo de Estrasburgo contra el equipo de Lille. En la máxima probabilidad de victoria es de Lille con 46%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos una victoria de Estrasburgo, un empate y 3 victorias de Lille. En los últimos 5 partidos de Estrasburgo tenemos 5 victorias consecutivas. En los últimos 5 partidos de Lille tenemos 3 victorias y 2 empates. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Estrasburgo en la posición 10 con 23 puntos y el equipo de Lille en la posición 3 con 32 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Lille ganará. Nos vamos con visitante. En el partido número 11 tenemos el equipo Niza contra el equipo de Marsella. En la máxima probabilidad de victoria es de Marsella con 42%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 2 victorias de Niza, un empate y 2 victorias de Marsella. En los últimos 5 partidos de Niza tenemos 4 victorias y 1 derrota. En los últimos 5 partidos de Marsella tenemos un empate, 3 victorias y 1 derrota. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Niza en la posición 5 con 30 puntos y el equipo de Marsella en la posición 2 con 36 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Niza ganará, pero también aplicaré un doble a Marsella. Nos vamos con local y visitante. En el partido número 12 tenemos el equipo de Leuven contra el equipo de Ghent. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 2 victorias de Leuven, un empate y 2 victorias de Ghent. En los últimos 5 partidos de Leuven tenemos 2 victorias y 3 derrotas. En los últimos 5 partidos de Ghent tenemos 2 derrotas, 1 victoria y 2 empates. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Leuven en la posición 12 con 25 puntos y el equipo de Ghent en la posición 6 con 32 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Ghent ganará. Nos vamos con visitante. En el partido número 13 tenemos el equipo de Herediano contra el equipo de Saprissa. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 3 victorias de Herediano y 2 victorias de Saprissa. En los últimos 5 partidos de Herediano tenemos 2 derrotas, 2 victorias y 1 empate. En los últimos 5 partidos de Saprissa tenemos 3 victorias, 1 derrota y 1 empate.
En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Herediano en la posición 4 con 4 puntos y el equipo de Saprissa en la posición 5 con 4 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Herediano ganará, pero también aplicaré un doble a empate. Nos vamos con local y empate. En el partido número 14 y último tenemos el equipo de San Lorenzo contra el equipo de Talleres. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 3 victorias de San Lorenzo, 2 empate y 0 victorias de Talleres. En los últimos 5 partidos de San Lorenzo tenemos un empate, 2 derrota y 2 victorias. En los últimos 5 partidos de Talleres tenemos 4 victorias y 1 derrota. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Talleres ganará, pero también aplicaré un doble a empate. Nos vamos con visitante y empate.